Rodríguez. David, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Fabián? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio de Objetivo AM. Ya estamos aquí, un poquito de problemas con el internet, pero ya estamos aquí preparados para comentar parte de lo que ha sucedido en el estado de Tlaxcala. Oye, David, pues vamos a empezar con este tema tan grave que es el desabasto de medicamentos. Ya vimos que a nivel nacional pues hay una situación también complicadísima después de pues detectar este fraude para la compra de miles de medicamentos y obviamente con este asunto de las compras consolidadas, llamadas así, pues también le pega a nuestro estado de alguna manera. Efectivamente, Fabián, desafortunadamente, Tlaxcala no está exento de esta situación. No está exento de esta situación. Y bueno, pues a partir de esa situación de la falta de medicamentos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Tlaxcala ha reportado un incremento considerable en el número de quejas por la falta justamente de estos medicamentos e insumos en hospitales públicos del estado. Así lo informó el titular del organismo, Óscar Xicoténcat Pérez. En entrevista recordó que a esas inconformidades se suman las relacionadas al maltrato que reciben los usuarios por parte del personal médico, problema que aún persiste en la mayoría de los nosocomios de la entidad. Vamos a escuchar esto que comentó Óscar Xicoténcat Pérez. 60 quejas ahorita, la mayor parte relacionadas con la desatención, algunos por maltrato. Ya ven que este es un problema que no nos hemos podido quitar hasta ahorita, muchos por la falta de insumos y algunos, uno que otro, por algunos supuestos casos de negligencia, que son los menos. Aquí lo que nosotros pretendemos ahí es que, lo que hemos comentado en otras ocasiones, la dependencia está para tratar de conciliar y de que no se judicialice la mayor parte de ese tipo de problemas, que afortunadamente yo creo que el 90% de todas estas quejas se terminan en conciliación. Sin embargo, indicó que las autoridades comenzaron a corregir ese problema con la dispersión de insumos a las unidades médicas, hospitales y del IMSS Bienestar, por lo que confió que las inconformidades vayan a la baja, pero el tema aún está pendiente en atención a al servicio que reciben los usuarios en los nosocomios y centros de salud en el estado. En los hospitales, en los centros de salud, pues prácticamente por ahí se va completando. Hay que afinar algún asunto relacionado más con los insumos y los medicamentos y con el trato de la gente, que ese es el otro tema por el que por ahí se está batallando. Pero bueno, pues ese es el motivo que queremos. Ha incrementado un poquito el número de quejas hacia la comisión. Xicoténcat Pérez subrayó que el incremento del personal con cobertura a las 24 horas, los 7 días de la semana para atender las unidades de salud y de especialidad en hospitales es positivo, pero también es una de las demandas más recurrentes en la entidad. Hay que recordar que apenas la semana pasada el gobierno del estado informó que habían recibido una dotación importante de insumos y medicamentos, los que más hacen falta en las unidades de servicio médico, y que será dentro de un mes, a mediados del mes de mayo, cuando se restablezca al 100% o por lo menos cerca del 100% estos insumos y medicamentos que hacen tanta falta en los hospitales y centros de salud en la entidad, Fabián. Pues David, creo que la moraleja de este tema pues es que no hay para cuándo, ¿verdad? No hay para cuándo y tampoco creo que es muy sano ni para el gobierno ni para la ciudadanía escuchar un mensaje, escuchar una narrativa respecto del cumplimiento de la obligación en el suministro de medicamentos y de insumos, porque bueno, pues evidentemente no es una situación que competa directamente al gobierno del estado en virtud de esta relación que existe con el gobierno federal. Entonces es el gobierno federal el que distribuye estos materiales, estos medicamentos, y bueno, pues se sale de las manos. Entonces no es bueno, no es recomendable hacer promesas que difícilmente se van a cumplir. Sí, aunque aquí habría que decirlo, David, desafortunadamente, pues los usuarios de estos servicios públicos son los paganos, porque a fin de cuentas ellos tienen que buscar sus propios medios para abastecer
las medicinas que requieren sus pacientes. Desafortunadamente, esa es la triste realidad y de eso nadie se hace responsable. En otros temas, David, nos compartes ahora pues estas discrepancias que hay entre la Fiscalía General de Justicia y también el Poder Judicial respecto del número de feminicidios cometidos aquí en la entidad entre un periodo que va del año 2021 a 2023. Efectivamente, Fabián, ahí no se han puesto de acuerdo y, bueno, pues hay una discrepancia justamente de esta situación, porque mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado reconoce que entre el 2021 y 2023 se cometieron 28 feminicidios en 22 municipios de Tlaxcala, el Poder Judicial local afirma que son en el delito en el mismo periodo y cuyo porcentaje de resolución apenas se ubica en 17 puntos porcentuales. De acuerdo a los datos de la Fiscalía General de Justicia plasmados en el programa de apoyo integral a víctimas indirectas de feminicidio, que pretende beneficiar a 64 personas, los municipios donde se cometieron más delitos de esa naturaleza entre el 2021 y 2023 fueron los de Contla de Juan Coamatzi y San Pablo del Monte, con 3 cada uno de ellos, y Tetla de la Solidaridad, Apizaco y Calpulalpan, con 2 casos por demarcación. El documento, que contiene múltiples inconsistencias entre la contabilidad de los feminicidios por año, los municipios donde se han cometido esos crímenes y el lugar de origen de las víctimas, refieren que la edad promedio de las mujeres asesinadas en Tlaxcala es de 33 años, la mínima es de 14 y la máxima de 78 años de edad. El origen de las mujeres que han perdido la vida de manera violenta en la entidad, principalmente Tlaxcala. Sin embargo, también se encuentran personas de Chiapas, Ciudad de México y Puebla. Contrario a los números que informó la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala informó que son 29 asuntos los que se encuentran en trámite por el delito de feminicidio durante el periodo 2021 y 2023. 14 de ellos se encuentran en el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y 15 más en el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y especializado en justicia para adolescentes del estado de Tlaxcala. En el primer juzgado antes mencionado se han dictado 4 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio, 3 en juicio oral y 1 en procedimiento abreviado, mismas que fueron dictadas en el año 2023. Mientras que en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y especializado en justicia para adolescentes, únicamente se ha dictado una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio. La reparación del daño por feminicidio, en el primer caso, especifica el documento, asciende a 422,450 pesos y 448,100 pesos la sentencia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, mientras que los otros, el Tribunal de Justicia del Estado únicamente se limita a mencionar que se ordenó la reparación del daño por el delito antes referido. Es decir, que de los 29 asuntos que se encuentran en el Poder Judicial por el delito cometidos entre el 2021 y 2023, únicamente se han resuelto 5 casos que representan el 17%, por lo que están pendientes por resolver 24 casos desde hace ya casi 2 años, Fabián. El programa de apoyo integral a víctimas indirectas de feminicidio protegerá a los beneficiarios en términos de salud, educación, trabajo, alimentación nutritiva y de calidad, seguridad social, vivienda digna y decorosa, así como de justicia y verdad, a través de un equipo multidisciplinario que está coordinado por el Sistema Estatal de Atención a Víctimas. Así las cosas, Fabián, en materia de feminicidios no hay coincidencia entre los datos y lo que me llama de manera particular la atención es un rezago importantísimo en la resolución de estos casos. Pues sí, un tema pues de por sí ya delicado, David, y si esto le abonamos pues precisamente estas cifras dispares que tienen tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, bueno, pues no creo que sirva de mucho como para precisamente atender de todo esto, y además tomando en cuenta, también lo referíamos aquí hace algunos minutos antes de entrar al aire contigo, pues resulta que este programa para atender a las víctimas indirectas del feminicidio, pues se tardaron más de 3 años en diseñarlo y en ponerlo en práctica.
David, pero vamos a otro tema, porque este es un asunto que también se me hace sumamente delicado, porque pues la Oficina de Protección a Periodistas aquí en Tlaxcala y Defensores de Derechos Humanos, vaya paradoja, ¿no? Pues expuso a una colega, pues víctima de violencia, expuso sus datos personales durante muchos días ahí en el periódico oficial del Estado. Repito, David, un tema que preocupa porque siendo la oficina de protección, es la que te desprotege y aparte violentando pues los ordenamientos legales precisamente en la materia. Efectivamente, Fabián, tú has dado puntual seguimiento a este tipo de situaciones a nivel nacional gracias a las organizaciones Artículo 19, también a Reporteros Sin Frontera, quienes son organizaciones que han documentado lo que sucede en México. Y bueno, pues justamente sin el menor cuidado a los datos personales de una víctima protegida, la Oficina para la Protección de Datos de Personas, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, ventiló públicamente desde el pasado 4 de abril un documento oficial que contenía información de una periodista tlaxcalteca víctima de agresión, misma que tendría que haber sido resguardada bajo estrictas medidas de confidencialidad. Esto fue al publicar en el periódico oficial del Gobierno del Estado el protocolo de actuación para la protección de personas defensores de derechos humanos y periodistas del Estado de Tlaxcala, elaborado por la oficina que encabeza Víctor Manuel Ávila García. Se incluyó la cédula de control del caso de la periodista de este medio de comunicación de Contrapoder, que contiene nombre completo, dirección particular, número de teléfono, correo electrónico y lugar de trabajo de esta persona. El documento confidencial que tuvo que haber sido resguardado bajo estas estrictas medidas de seguridad para garantizar justamente la seguridad de esta persona, estuvo disponible durante 7 días en el portal del periódico oficial del gobierno estatal. La periodista en cuestión solicitó medidas de protección tras la agresión que sufrió durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. En ese momento, la oficina estatal brindó una respuesta oportuna para atender el caso. Sin embargo, fue la misma dependencia la que terminó por exponerla públicamente y vulnerando gravemente su seguridad. A pesar de que el error fue enmendado, por decirlo de alguna manera, con una fe de ratas publicada apenas el pasado 11 de abril, el daño ya se había consumado al ventilar durante esa semana en una página oficial la información personal de la víctima protegida. En la parte inferior de la cédula se encuentra publicada una leyenda de aviso de privacidad simplificado, mismo que fue violado por la oficina dependiente de la Secretaría de Gobierno, pues no se cuidaron las medidas de protección de los datos sensibles y personales de la reportera que fue agredida física y verbalmente por manifestantes el pasado 8 de marzo. Entonces, bueno, pues ahí está esta situación, Fabián, que desafortunadamente está en riesgo la compañera y esperemos que no suceda ningún tipo de situación en contra de ella y sí que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, pues fije una postura por esta situación porque desarrollar la actividad del periodismo en Tlaxcala no es hasta el momento grave, pero sí a nivel nacional existen datos de que México es el 5º país más inseguro para desempeñar esta profesión. Y bueno, David, aquí tienes razón, el tema es bastante delicado porque durante 7 días los datos personales de esta colega, de esta compañera, pues estuvieron expuestos a cualquier cantidad de personas. O sea, en un acto de revictimización del cual, David, de manera irresponsable, hasta ahora esta oficina de protección a periodistas no ha, pues ni siquiera se ha disculpado, no ha emitido ningún posicionamiento y eso también a mí me llama muchísimo la atención, David, porque, repito, habla de esa irresponsabilidad que tienen y que no asumen consecuencias. Efectivamente, Fabián, fíjate que el día de ayer la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala hizo un llamado justamente para que se sancione a quien o quienes resultan responsables de esta negligencia.
no se puede permitir ese tipo de situaciones. Una fe de ratas no subsana ese error. Y sobre todo a mí me llama la atención porque sí existe una denuncia penal en contra de las personas que agredieron a esta compañera. Esta compañera ya identificó a la persona agresora. Entonces, esta misma persona pudo haber tenido acceso a esa información tan delicada como el lugar donde vive, el número de teléfono, y no únicamente pone en riesgo a la compañera, sino también a su familia porque, bueno, pues evidentemente, si es que tuvo el ocio esta persona o algún conocido familiar, bueno, pues sabrán identificar fácilmente dónde vive, a qué hora entra, a qué hora sale. Entonces eso sí es un tanto preocupante, Fabián. Sí, por eso yo hablo de que la revictimizan y además la ponen en riesgo, como bien tú lo refieres, David. Y bueno, también en este contexto creo que vale la pena hacer esta acotación. ¿A qué me refiero? A que hasta el día de hoy ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tampoco el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de aquí del Estado se han pronunciado al respecto, David, porque se violentaron derechos y se violentaron también leyes que competen tanto al organismo, bueno, a estos dos organismos. Y esa es la parte que me llama la atención. David, preguntarte, tú que tienes contacto con nuestra colega que resultó agredida y además revictimizada con estos hechos, ¿tú sabes si ella va a proceder también de alguna manera en contra del gobierno del Estado por este error garrafal de haberla expuesto? ¿Sabes algo? Tengo entendido que sí, Fabián. He platicado con esta compañera. Tengo entendido que sí hay esa disposición de proceder legalmente contra quien resulte responsable por este grave error que se comete desde la Oficina Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Estará en próximos días seguramente presentando la denuncia oficial. Respecto del tema de derechos humanos, te soy muy sincero, no me extraña que hasta el momento no haya ningún posicionamiento al respecto. La Comisión Estatal, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tampoco me extraña que haya fijado algún posicionamiento porque ellos ya están en vías prácticamente de despedirse del organismo autónomo. No lo justifico, no está bien que por estar a unos cuantos días, semanas, meses de desaparecer el instituto, no atiendan esa responsabilidad. En el caso de derechos humanos, después de la manifestación del 8 de marzo, habían dicho que no había reportes de personas agredidas, cuando fue el mismo personal, mismos observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los que resultaron agredidos cuando intentaron proteger a la compañera y a otros periodistas que estaban dentro de esta manifestación. Entonces, no me extraña, no lo justifico, pero no me extraña que hasta el momento no haya ningún posicionamiento. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, días, cuando después de que se presente la denuncia correspondiente en contra de quién o quiénes resultan responsables. Tienes razón, no extraña, pero David, eso no es motivo para que no dejemos de exigir que cumplan con lo que, pues, la encomienda que tienen. Y en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, bueno, pues los comisionados así tengan, este organismo tenga de vida todavía un mes o dos, o el tiempo que sea, su obligación es precisamente, por mandato de ley, velar por cumplir esta misma hasta el último minuto de existencia del organismo. Entonces, pues, David, ojalá que también después, si tú nos lo permites, obviamente reservando pues todos los datos de esta colega, que podamos platicar con ella, pues para saber qué es lo que va a suceder, cómo va a proceder, porque también si dejamos un precedente, un mal precedente, David, si no se procede, pues entonces, ¿a qué nos exponemos? Tú, nosotros, cualquier colega, cualquier defensor de derechos humanos, a que seamos exhibidos, expuestos de esta manera tan irresponsable por parte del gobierno. Entonces yo creo que sí se tiene que sentar un precedente, pero bueno, ahí también yo soy respetuoso de la determinación que pueda tomar nuestra colega, a quien desde luego, pues desde aquí le reiteramos, le hacemos patente nuestra solidaridad y pues ojalá que se pueda hacer algo para que ya no se repitan este tipo de situaciones. Y en otros temas, David, bueno, pues nos vas a hablar de este destape. Irma Garay Loredo,
como aspirante a la gubernatura en las elecciones de 2027, David. Fíjate que ya se están moviendo, no de apenas, sino ya desde hace algunas semanas. Tú recordarás algunos personajes con sueños guajiros de intentar gobernar el estado de Tlaxcala, pero en este caso la situación pues va por otro lado. Porque liderazgos nacionales del Partido del Trabajo destaparon a la diputada federal Irma Jordana Garay Loredo como posible aspirante a la candidatura por la gubernatura de Tlaxcala para la elección del 2027. Durante la celebración del Congreso Estatal Extraordinario en el municipio de Conta, la senadora popular y comisionada política nacional Lisette Sánchez García y la representación ejecutiva nacional e integrante de la coordinadora Rodríguez Ruiz destaparon las aspiraciones de la legisladora federal para encabezar el proyecto político. El exdiputado local Miguel Ángel Covarrubias Cervantes también hizo un pronunciamiento respecto de la edad de las acciones de la diputada Irma Garay para esta próxima elección que está a 2 años de poderse concretar. En ese sentido, la fuerza y presencia que tiene el dedo de la estrella en el estado le abre la puerta para encabezar una posible 2027. Dijo que de las 16 gubernaturas que se renovarán en el 2027, en Tlaxcala sin coalición en el pasado proceso electoral, obtuvo únicamente 50,000 votos menos que los que obtuvo Morena. Posicionó al PT como fuerza política en la entidad, ganar 7 presidencias de las 60 municipales, tener representantes en casi todos los cabildos del estado y tener 2 diputados en el Congreso del estado. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el exdiputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Y lo más probable es que vayamos en coalición. ¿Y qué significa esto? Esto es muy importante para Tlaxcala, porque ahí en coalición seguramente Morena va a etiquetar unos estados o nos va a proponer. Y el Verde Ecologista va a proponer otros estados, igualmente le tocará proponer candidatos a gobernadores. Y yo creo que Tlaxcala se merece que el PT encabece la candidatura a la gobernatura en el 2027. Por su parte, la diputada federal Irma Garay Loredo destacó que el municipio de Contla se ha caracterizado por participar en grandes movimientos sociales que han marcado parte de la historia en México y en Tlaxcala. De ahí el llamado a fortalecer la ola roja e impulsar la transformación en la entidad. Señaló que desde hace 34 años el PT siempre ha estado del lado de las personas que luchan por mejores condiciones sociales, por lo que pidió a los militantes del Partido de la Estrella a trabajar para fortalecer el movimiento que busca reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que día a día se esfuerzan para salir adelante. En este Congreso Estatal Extraordinario se eligieron a 20 delegados estatales que representarán a Tlaxcala durante el Consejo Nacional Ordinario del PT que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Ciudad de México. Ahí está otro de los aspirantes a las candidaturas para la sucesión gubernamental del 2027, Fabián. Pues David, ahí me llama la atención dos puntos y quisiera conocer tu opinión. Uno, el hecho de pues una aparente resignación de Miki, el exdiputado local, pues que ya pues, estaría renunciando, ¿no? a sus aspiraciones, porque él había dicho que pues iba por la gubernatura, David. Sí, fíjate que él en ese mensaje que dio hablaba de 2 personas, evidentemente no pueden postular o no pueden poner sobre la mesa a una sola persona, tienen que ser 2 personas, un hombre o una mujer. En cuanto al tema de la mujer, consideró que la diputada Irma Garay pudiera hacer la carta del partido del PT de nombres, no dio visos de algún posible aspirante. Francamente, dudo que le pueda alcanzar a Miguel Ángel Covarrubias tener pues la fuerza
para poder encabezar una candidatura, no lo sé, pero parece ser que en este 2027 no se animará para levantar la mano y competir pues por la sucesión gubernamental. Y bueno, en el caso de la diputada, ya nada más para cerrar la de David, pues me llama la atención porque pues nadie la conoce, pues llegó al cargo pues de manera fortuita, y bueno, que ahora tenga estas aspiraciones, bueno, si bien no me extraña, porque bueno, pues conocemos pues cómo ha sido su familia, encabezada por el papá Silvano Garay, pero bueno, pues me llama la atención que ella no tiene ni presencia en el Estado y ahora aspire a gobernarlo. Bueno, pues las aspiraciones pudieran ser legítimas y así como pudiera ser que no conocen tanto de la trayectoria de la diputada federal Irma Garay, hay que recordar que ella fue diputada por el Distrito 2 en la pasada elección, en el pasado periodo, fue la diputada, gracias a esta coalición que se forma, porque hay que decirlo, con Morena, fue diputada por el Distrito 2 federal, con cabecera en Tlaxcala, y en esta ocasión es diputada federal por el Distrito 3, con cabecera en Zacatelco. Entonces, bueno, pues ahí hay un bloque. El PT, no sé si estés de acuerdo, tiene una fortaleza importante en el sur del estado, pero evidentemente no con eso será suficiente si es que realmente tiene aspiraciones para contender por la candidatura en primer momento para la elección, y posteriormente, bueno, pues habrá que ver si es que los otros partidos están dispuestos a ceder esta importante posición al Partido de la Estrella. Bueno, pues estaremos pendientes porque, pues sí, falta mucho camino de aquí a 2027 y todo puede suceder. David, por lo pronto te agradezco mucho, como todos estos días, pues tu colaboración. Sabemos que te escuchamos los miércoles, pero pues en esta ocasión, por las vacaciones de Semana Santa, pues decidimos adelantarlo. Te agradezco mucho, David, que disfrutes estos días. Te mando un abrazo, Fabián, a ti y a todo el auditorio de Objetivo AM. Nos saludamos el próximo miércoles en punto de las 8:15. Prometo estar aquí pendiente y revisar